Muy buen día a todos. Hasta el momento hemos podido estudiar el Instituto Jurídico de la Propiedad, el derecho real de la propiedad. Hemos visto que tiene ciertas modalidades o ciertas peculiaridades en derechos reales como la copropiedad y la propiedad horizontal, que tienen peculiaridades, ¿no? Es decir, que tienen ciertas similitudes con el derecho de propiedad en cuanto a lo que respecta al derecho de uso, goce y disposición. Es decir, en el caso de la copropiedad, cada uno de los copropietarios tiene derecho al uso, goce y disposición del bien. Lo único que sí tiene obligaciones respecto al bien en la proporción de sus alícuotas partes, de sus cuotas partes o también denominadas acciones y derechos, y tiene también derecho a la percepción de frutos de acuerdo a ese porcentaje. Hemos visto que en la propiedad horizontal concurren a la vez una copropiedad sobre las partes comunes y propiedad individual sobre las unidades funcionales, locales o apartamentos. Y sobre estos obviamente concurren, ¿no?, los derechos del uso, goce y disposición, sin perjuicio de las limitaciones propias de la propiedad horizontal que nosotros ya hemos podido ver, ¿no? Uno puede realizar las modificaciones dentro de su apartamento, dentro de su local, pero sin afectar al resto. Y al final se reglamentará cómo se solicitan los permisos, etcétera, y todo esto mediante un reglamento con el que cuenta la propiedad horizontal. También contará con un reglamento la copropiedad. Pero después de haber visto todo esto, nos queda una pregunta sumamente importante. ¿Cómo adquirimos la propiedad? ¿Mediante qué institutos jurídicos? ¿Qué establece la ley? ¿No? ¿Qué son los modos de adquirir la propiedad? Nosotros hemos visto, yo en un principio, cuando nosotros revisábamos la materia, les dije que tenemos que entender la diferencia entre hechos, actos y negocios jurídicos. Y los modos de adquirir la propiedad son hechos o actos jurídicos que son reconocidos por la ley, que son reconocidos por el ordenamiento jurídico y que permiten fundar el derecho de propiedad a una determinada persona, ¿no?, sobre una determinada cosa. Un hecho jurídico, nosotros sabemos que es un evento, suceso, acontecimiento de la naturaleza o del hombre que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Dentro de los hechos jurídicos que van a ser modos de adquirir la propiedad, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la accesión horizontal, ¿no? En el caso, por ejemplo, del aluvión o de del aluvión o de la avulsión. Entonces, en estos casos vamos a estar ante fenómenos naturales, es decir, hechos jurídicos, porque son de la naturaleza, que van a generar derecho propietario sobre ciertos aspectos, sobre ciertos sedimentos, ¿no? Eso vamos a ver en un momento más a cabalidad. O vamos a tener también actos jurídicos, es decir, ciertos eventos, sucesos, acontecimientos generados por el hombre que van a producir el derecho de propiedad. Eso se dará, por ejemplo, en los contratos, se dará, por ejemplo, en la usucapión. Uno realiza efectivamente actos jurídicos. ¿Qué son los actos jurídicos? Acontecimientos que emanan de la voluntad del hombre. Y el hombre, mediante su voluntad, posee un bien, ¿no? Entonces, los modos de adquirir la propiedad, reitero, son hechos o actos jurídicos que son idóneos, según el ordenamiento jurídico, para fundar el derecho de propiedad. Aspecto sumamente importante, ¿no? Esos son los modos de adquirir la propiedad. ¿Y cuáles son? Los mismos se encuentran previstos en el artículo 110 de nuestro Código Civil. Estos serán la ocupación, la accesión, la usucapión, la sucesión por causa de muerte, el efecto de los contratos y, por último, la posesión de buena fe. Los mismos se clasifican bajo diferentes criterios de clasificación, ¿no?, tal cual nos establece este dinosaurio con su pizarra. Los modos de adquirir la propiedad pueden ser a título universal o a título particular. Cuando estamos ante modos de adquirir la propiedad a título universal, estamos ante aquellos en los cuales la transmisión del derecho de propiedad se realiza sobre la totalidad del patrimonio, ¿ya? Y ustedes ya saben qué es el patrimonio, ¿no? Entonces, existen los modos de adquirir la propiedad a título universal. Ejemplo, la sucesión por causa de muerte.
¿qué pasa en la sucesión por causa de muerte? Los herederos terminan adquiriendo la propiedad de los bienes que pertenecían al decujus, o también denominado causante, ¿no? Y es a título universal porque se transmite todo, los derechos y obligaciones, ¿no? Y dentro de los derechos va a estar el derecho de propiedad sobre ciertos bienes. También tenemos los modos de adquirir la propiedad a título particular. Implica esto la sustitución de un causaviente a un causante en un bien o un conjunto de bienes determinados. ¿Eh? Si, por ejemplo, yo le vendo a Brian, le vendo mi celular, estamos ante un modo de adquirir la propiedad a título particular. ¿Por qué? Porque yo soy el causante, yo le estoy transfiriendo el derecho de propiedad sobre mi celular. Y él está adquiriendo a título particular únicamente ese celular, no a título universal, es decir, no todo mi patrimonio, sino solo una parte de mi patrimonio, que es el celular, ¿no? Entonces, existen a título universal y a título particular. También tenemos modos de adquirir la propiedad, o sea, otra de las posibles clasificaciones de los modos de adquirir la propiedad distingue entre modos de adquirir la propiedad a título oneroso y a título gratuito. Y es que al final existen ciertos modos de adquirir la propiedad que requieren de un sacrificio patrimonial como contraprestación a la adquisición de la propiedad. Este será por el caso de los contratos, por ejemplo. El contrato de... Buen día, disculpe, ya me encuentro grabando. En un momento más registramos la asistencia. Bueno, les manifestaba. Estamos ante modos de adquirir la propiedad a título oneroso en caso que exista un sacrificio patrimonial para adquirir la propiedad. Este será el caso del contrato de compra-venta, por ejemplo, porque uno tiene que pagar un precio, ¿para qué? Para adquirir la propiedad de un bien. Estará la transacción. La transacción es un contrato por el cual las partes generan mutuas concesiones para finalizar o para evitar que un litigio surja posteriormente, es decir, un problema, un juicio, ¿no? Un proceso. Entonces, mediante ese contrato, muchas veces las partes transfieren el derecho propietario de un bien. Ejemplo, supongamos que Brian, todo con Brian, ¿no? Mejor ya, a ver, con Julieta. Julieta me va a iniciar un proceso de usucapión, ¿no? No usucapión, a ver, me va a iniciar un proceso de resolución de contrato por incumplimiento, porque yo he incumplido por ejemplo, supongamos que yo tengo mi grupo musical y yo tenía que tocar en una fiesta de cumpleaños de Julieta. Y al final incumplo, ¿no? Y ella me inicia un juicio. Para evitar todo el juicio, yo puedo decirle a Julieta, ¿sabes qué? Te voy a dar un automóvil que tengo, que vale el mismo precio que el monto que ya me has pagado. Entonces yo te doy el automóvil y así arreglamos el proceso. O sea, ya tú no me tienes que entregar, ya no tendría que existir esto que es la devolución del monto de dinero, entonces lo arreglamos por nuestra cuenta. Pero si se dan cuenta, yo mediante este arreglo estoy transfiriendo la propiedad, ¿no? Entonces, a título oneroso va a implicar un sacrificio patrimonial. Y estoy sacrificando patrimonialmente, obviamente, este automóvil, ¿no? Que les estoy manifestando en el ejemplo. Existen también modos de adquirir la propiedad a título gratuito. Ese va a ser el caso. En estos no va a existir un sacrificio patrimonial para adquirir el derecho de propiedad. Ejemplo, en un contrato de donación, cuando uno va a donar, cuando un donante entrega el derecho de propiedad a una persona denominada donatario, acontece una transferencia, pero no existe una contraprestación, ¿no ve? Cuando ustedes les regalan un determinado bien, ustedes no dan como contraprestación el pago de un precio, por ejemplo, no realizan ningún sacrificio patrimonial, simplemente están recibiendo un beneficio patrimonial. La sucesión, por ejemplo, es igual a título gratuito, usualmente, ¿no? Cuando no es una donación con carga, por ejemplo. La ocupación, que vamos a ver más tarde, la usucapión también terminaría siendo a título gratuito. Más allá, obviamente, de los impuestos que se tengan que pagar, pero no es que tú estás realizando el desprendimiento patrimonial para adquirir, ¿no? No implica esto. También la sucesión, digo, la
los modos de adquirir la propiedad pueden ser inter vivos o mortis causa. Es decir, puede uno adquirir la propiedad por actos intervivos que se producen en vida de los sujetos. Ejemplo, los contratos de compraventa, la usucapión, la ocupación, podría ser. Entonces, puede darse intervivos, pero también puede darse mortis causa. Es decir, se puede adquirir la propiedad tras el acontecimiento de la muerte o del fallecimiento presunto, ¿no? Esto se puede dar mediante la sucesión legal o la sucesión testamentaria, que vamos a ver a grandes rasgos, porque después ustedes tienen una materia denominada sucesiones, en la que van a llevar bueno, muy a fondo y de manera más analítica esta temática de las sucesiones. También los modos de adquirir la propiedad pueden ser voluntarios e involuntarios. Alguno va a decir, involuntarios. Efectivamente, puede adquirirse la propiedad de manera involuntaria. Voluntaria, primeramente, ¿no? En estos casos existe la intención por parte del adquirente. Cuando uno celebra un contrato, tiene la intención de adquirir. Cuando uno realiza la ocupación, uno aprende el bien in manu, como solicitaba la teoría clásica, o, bueno, tiene a disposición un bien, como establece posteriormente la doctrina, pero con la intención de tener el bien, ¿no ve? En la ocupación. En la usucapión igual, uno tiene la plena intención de adueñarse del bien. ¿Por qué? Porque actúa como si efectivamente tuviera un derecho real, ¿no? Todo parte de la posesión, como habíamos visto, y la posesión tiene corpus y ánimo. También tenemos los modos de adquirir la propiedad involuntarios. Se adquiere por causa ajena a la voluntad del titular. Esto puede ser por la sucesión de mortis causa, es decir, uno no espera necesariamente, o dependerá, ¿no? Obviamente, pero uno no tiene la intención, no es que el modo de adquirir la propiedad surja por la intención de la parte contratante, surge por un hecho natural que es la muerte. Por otro lado, tenemos a la accesión. La accesión muchas veces se da se da sin la voluntad del titular, ¿no? Muchas veces se adhieren ciertos bienes al bien principal y al final terminan adhiriéndose al mismo y el propietario tiene que adquirir el bien, el propietario del bien principal, ¿no? Tiene que adquirir los bienes accesorios. Estas son las diferentes clasificaciones que existen del derecho de propiedad, pero la que nosotros vamos a tratar es la siguiente y que consideramos, y bueno, que es la más utilizada al final en la doctrina y en los cursos que hemos podido ver de derechos reales. Los modos de adquirir la propiedad también pueden dividirse en originarios y derivativos, o también denominados derivados, ¿no? Los modos de adquirir originarios son aquellos previstos por la ley, en los cuales uno funda o va a crear o hace nacer el derecho de propiedad, pero sin recibir la propiedad de ninguna persona anterior, es decir, que nadie le transfiere la propiedad. Dentro de estos encontramos la ocupación. En esta estamos ante la adquisición de bienes res nullius o res de relicta, es decir, bienes abandonados o cosas de nadie. La accesión es un modo originario, es decir, que no es que alguien te lo transfiera, al final termina naciendo el derecho de propiedad sin que te lo transfieran, simplemente porque se sigue el principio de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y la usucapión también estaría dentro de los modos originarios de adquirir la propiedad. Si bien adquieres, hay un debate, ¿no?, doctrinal al respecto, algunos manifestarán que la usucapión es un modo derivativo de adquirir la propiedad, porque antes hay un propietario, pero ojo, al final termina prevaleciendo la tesis que manifiesta que el derecho que la usucapión es un modo de adquirir la propiedad originario. ¿Por qué? Porque se pierde el derecho propietario del anterior propietario y se genera un nuevo derecho propietario del poseedor. Entonces se extingue un derecho y se genera otro nuevo derecho del poseedor, ¿no? Entonces no es que está transfiriéndole el propietario, ojo, no es que se está pasando de uno al otro el derecho de propiedad. Por otro lado, tenemos los modos de adquirir la propiedad derivativos. En estos, un tradens, es decir, una persona que va a transferir el bien anterior titular, va a transmitir al adquirente el derecho de propiedad. Obviamente en los contratos podemos ver eso, ¿no? En una compra-venta yo era propietario y le transfiero a mi comprador el derecho de propiedad.
En una donación también, ¿no? O sea, soy propietario y a título gratuito le transfiero a una persona llamada donatario el bien que quiero transferir. En un contrato de permuta de igual manera, ¿no? Voy a cambiar un bien que era de mi propiedad por otro que es de propiedad de alguien más. Eso en los efectos de los contratos. También tenemos la sucesión mortis causa, porque como sabemos, esta se transfiere del titular a los herederos, ¿no? Se aplica entonces también el principio de quien contrata para sí, contrata para sus herederos. Entonces, si alguien ha adquirido la propiedad mediante los contratos, también termina generando el derecho de propiedad para sus herederos con posterioridad. La posesión de buena fe. La posesión de buena fe en el caso de los muebles, de los bienes muebles no sujetos a registro, constituye título de propiedad. Así de sencillo, ¿no? Si uno adquiere un bien que puede ser ajeno, al final se hace propietario del mismo. Obviamente vamos a ver que tiene ciertas reglas establecidas por nuestro código. ¿Quién es el poseedor de buena fe? El poseedor de buena fe es aquella persona que cree haber adquirido del verdadero propietario un bien. Ese es el poseedor de buena fe. ¿eh? Ya vamos a revisar esto más a cabalidad dentro de poco. Empecemos entonces analizando los modos originarios de adquirir la propiedad. Y empezaremos por la ocupación. ¿Qué es la ocupación? Y bueno, ¿qué antecedentes tiene? Tiene antecedentes en el derecho romano, ¿no? En la ocupatio. Si bien anteriormente la ocupación podía darse sobre bienes inmuebles, hoy en día esto es inconcebible, ya que existen registros y el Estado tiene el dominio, ¿no? Y de estos registros, y se puede decir que ya se tiene conocimiento de a quién pertenecen la mayoría de los inmuebles. Entonces, la ocupación, esto es importante, anteriormente podía realizarse sobre bienes inmuebles. Y esto se evidenciaba incluso en las contiendas romanas, ¿no? En las contiendas de guerra romanas. Recuerden que el Imperio Romano conquistaba ciertos territorios, por tanto, al conquistar los ocupaba y al ocuparlos se constituían derechos de propiedad sobre ciertos territorios. ¿Ve? Entonces, antes sí era concebible. Hoy en día, reitero, ya no es posible. Y la ocupación termina siendo regulada por nuestro Código Civil, pero en lo que respecta a bienes muebles. La ocupación es un modo de adquirir la propiedad originaria respecto a una res nullius o res de relicta, perdón, con la intención de tener sobre esa cosa un derecho de propiedad. Aspecto sumamente importante. Recae sobre bienes muebles, tienen que ser cosas de nadie o cosas abandonadas, y uno tiene, el que adquiere la propiedad por ocupación, la adquiere con la intención de tener sobre la cosa un determinado derecho de propiedad. No opera en inmuebles. Antes sí, ahora ya no. Es originario debido a que no deriva del derecho propietario de ningún otro sujeto, ¿no? Directamente estamos ante bien cosas de nadie y cosas abandonadas que adquiere la persona, el ocupante, ¿no? Así podemos distinguir los requisitos. En primer lugar, tiene que existir la aprehensión de la cosa. Los representantes de la escuela clásica manifestaban que la cosa tiene que encontrarse in manu para ocupar, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy de caza y cazo un pato, por ejemplo, el momento en que yo lo tengo en manos, en mano, sería mío. Pero después tenemos se desarrolla la doctrina y la doctrina actualmente simplemente requiere que la cosa esté a disposición. Entonces, si yo he cazado un animal y el animal se encuentra tendido, entonces está ya a mi disposición, por tanto yo ya lo he ocupado sin necesidad de tenerlo en brazos, ¿no? O en la mano. Entonces, el primer requisito para que surja la ocupación es la aprehensión de la cosa, que la cosa esté mínimamente a disposición del ocupante. En segundo lugar, tiene que existir el ánimo de adquirir la propiedad, esa intención de tener derecho propietario sobre la cosa. Es sumamente importante para que opere la ocupación. Se debe tratar de bienes muebles corpóreos, bienes muebles corpóreos.
que se encuentren dentro del comercio humano, ¿no? No puede uno alegar que existe ocupación sobre, por ejemplo, sustancias controladas o sobre ciertos bienes, objeto de contrabando, no sé, ¿no? O sea, si es ilegal, no está dentro del comercio humano. O, bueno, más allá de la legalidad, si es que uno no puede ocupar el sol, por ejemplo, ¿no? Tiene que encontrarse dentro del comercio humano. Tiene que ser tanto jurídica como materialmente posible que esté dentro del comercio humano. No recae sobre bienes inmuebles, reitero. Se debe tratar entonces de cosas muebles corporales, únicamente corporales. Debe recaer sobre cosas de nadie o cosas abandonadas, lo que habíamos dicho hace un momento, res nullius o res de relicta. Y es eso lo que establece nuestro código en su artículo 140. Sin embargo, existen ciertas reglas particulares respecto a animales, a cosas encontradas y a tesoros, ¿ya? En el caso de los animales, se reglamenta esto de la caza o pesca y nos establece que la ocupación, es decir, quien cobre o capture un animal mediante la caza o la pesca, va a ser propietario del mismo, ¿no? Obviamente, mientras no existan las prohibiciones que se reglamentan por el Estado. El dueño de enjambres de abejas, o sea, es otro de los problemas. Quien sea dueño de un enjambre de abejas que se ha pasado a un fondo vecino o a otro lado, puede recuperarlos dentro de 3 días en la propiedad vecina y tiene que pagar los daños que hubiese generado. Si no lo hace, pueden ser tomados y retenidos por el propietario del fondo al que pasaron, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que las abejas ya hubiesen cobrado su libertad y serían ocupados por el dueño del fondo. Bajo una lógica similar, se establece el caso de las palomas, conejos y peces que pasen de un palomar, conejal o estanque a otro, ¿no? Son de propiedad del palomar, del conejal o del estanque de la persona propietaria del último, ¿no? Del último palomar, conejal o estanque al que hubiesen pasado las palomas, conejos y peces. Excepto si fueran atraídos con fraude. Si se demuestra que estos animales han sido atraídos con fraude, termina, por tanto, generándose, bueno, no termina operando esta figura de la ocupación. Otra de las figuras otro de los aspectos que regula la ocupación es lo que respecta a las cosas encontradas, ¿no? En el caso si una persona encuentra un bien mueble, no puede ocuparlo directamente, hay ciertas reglas, ¿no? En primer lugar, tiene que devolverlo a su dueño. Si lo devuelve a su dueño, ahí termina, ¿no? Ese es el deber establecido por la ley. Si no conoce al dueño, tiene que entregarlo ante la autoridad municipal. Este es un tema de tesis interesante. ¿Por qué? Porque la autoridad municipal actualmente no tiene el desarrollo de unidades que se encarguen de esto de las cosas perdidas. Cada entidad, cada institución, bueno, de transporte sí, ¿no? Puma, Qatari, por ejemplo, tendrá, o las entidades las empresas aeronáuticas también, ¿no? Ya, de aeronavegación, pero las municipalidades lamentablemente no. Si uno encuentra una billetera, la regla en nuestro país lamentablemente es que se la queda y ya. Y eso está mal, ¿no? Pero estas son las reglas que deberían aplicarse. Si no lo conoce, entonces debe entregarlo a la autoridad municipal. Si pasan 3 meses y nadie reclama, la cosa se vende en subasta pública. La municipalidad entonces tiene que pagar 1/4 del valor a la persona que ha encontrado el bien. Entonces, en caso de encontrar una cosa, si no se conoce al dueño, se lo entrega a la municipalidad. Si pasados 3 meses nadie lo reconoce, la municipalidad tendría que lanzar el bien a subasta pública y se paga el 1/4 del valor a la persona que ha encontrado el bien. La cosa puede venderse antes de los 3 meses en caso de que sea corruptible o que sea muy caro el mantenimiento de la misma, ¿no? Que sea muy cara su conservación. Si el propietario reclama dentro de los 3 meses,
y encuentra el bien, el propietario está obligado a pagar 1/5 del valor del bien a quien lo haya encontrado. En caso de las cosas perdidas o abandonadas en vehículos de transporte, aduanas, correos, naves o aeronaves, vamos a estar ante disposiciones específicas, ¿no?, que establezca el Estado como tal. Ocupación de tesoros, ¿no? Existen situaciones en las cuales se encuentran tesoros en propiedades de determinadas personas. También esto va a implicar ciertas reglas, ¿no? Cosas muebles valiosas que estén enterradas u ocultas, sobre las que nadie puede acreditar derecho propietario, eso es algo importante, de propiedad que han sido encontradas, se rigen bajo las siguientes reglas, ¿no? Si uno encuentra un tesoro, pertenece a quien lo descubre, si es que está en un bien que le pertenece. Si es que se encuentra el tesoro en un bien propio, entonces el tesoro le pertenece. Si el tesoro fuera hallado en un bien ajeno, pertenece en partes iguales a la persona que lo ha encontrado y al propietario del bien en el que se ha encontrado el tesoro. Pertenece enteramente al propietario si se lo encuentra en un bien poseído o detentado indebidamente, ¿no? Si es que alguien ha ingresado a despojar un bien, si es que alguien es un poseedor de mala fe, o simplemente un detentador, pero que está de mala fe también, ¿no?, respecto al poseedor de mala fe, tal vez en una relación contractual o algo similar, lamentablemente no va a tener derecho al tesoro. El que va a tener derecho al tesoro es el propietario del bien. Objetos históricos, arqueológicos o artísticos descubiertos se rigen por las disposiciones especiales que el Estado establezca. Les pido, por favor, que nos volvamos a conectar dentro de un momento, ya que de esta manera hemos terminado la ocupación.